Eh, Primero voy a presentarme. Soy el licenciado, docente químico farmacéutico Kerry Jeffner Celestino Malki. Actualmente soy director técnico en Mi Farma, la cual pertenece a Farmacias Peruanas. Como saben, la fusión de Inca Farma y Mi Farma ha hecho de que la nueva empresa que está llamándose son Farmacias Peruanas, que posiblemente todas sus actividades más adelante lo llevan de manera paralela, ¿no? Pero en este caso eh, vamos a hablar hoy en día, vamos a aperturar este curso de lo que es auxiliar en farmacia o asistente de farmacia, y vamos a tener en cuenta temas muy importantes y principales en cuanto a lo que es el curso, ¿ya? La importancia de la farmacología y la administración farmacéutica es el tema principal. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque en la experiencia que tengo ya trabajando 10 años en el sector farmacéutico, he visto a medida que ha evolucionado lo que es la tecnología, las computadoras, el sistema y todo ello, ha hecho de que las personas ya no vayan ni siquiera a las bibliotecas. Todo hoy en día se manejan de manera sistemática, y lo cual también ya las personas que trabajan tanto técnicos y todo se basan netamente a la computadora, ¿no? Lo cual no debe ser así, sino hay que estar en constante capacitación acerca de todo lo que es atención farmacéutica, farmacología en general, porque vamos a trabajar con fármacos. No se trata de que hoy en día ustedes vayan a una farmacia y les vendan los medicamentos como si fuera caramelo. No estamos en ese rubro, porque todas las personas que pertenecemos a las ciencias de la salud tenemos procedimientos, tenemos normas que cumplir. En cuanto a lo que es los establecimientos farmacéuticos, ya llámese farmacia, botica, ya sea dentro de los hospitales, cumplimos normas que están reglamentados en cuanto a lo que es establecimientos farmacéuticos por el Decreto Supremo 014, y en cuanto a la actividad profesional en sí, estamos hablando de la Ley General de Salud. Licenciado, a ver, se apagó el audio. ¿Puede activar su audio ahorita, por favor? Sí, ahora sí. Ya, ok, Ya. licenciado, puede proseguir. Disculpe. Ya, ok. Entonces, como les mencionaba, la importancia de la farmacología hoy en día entra en todos los rubros de la atención farmacéutica, ya, porque estamos hablando de que vamos a tratar con personas, vamos a tratar con vidas humanas. Por lo tanto, no hay que olvidarnos de todo lo que engloba la farmacología, todo lo que engloba la atención farmacéutica. Entonces, como les mencionaba, para legislar la atención farmacéutica está reglamentada por el Decreto Supremo 014, lo cual se rige netamente para lo que son establecimientos farmacéuticos y las funciones que debe de cumplir los profesionales de salud quienes se encuentran en el rubro farmacéutico. Ya, ahora, el temario del curso, en cuanto al asistente de farmacia o auxiliar en farmacia se le llama, se lleva de 6 meses e implica varios temas puntuales y principales. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en lo que es la farmacología hay 3 bases de farmacología que vamos a llevar en el módulo 2, módulo 4 y módulo 6. ¿Por qué damos mayor énfasis en la farmacología? Como les dije, porque es la herramienta principal de todo personal que trabaja con medicamentos. ¿Por qué? Porque tiene que verificar la acción farmacológica, tiene que verificar la dosis del producto, tiene que verificar vías de administración, interacciones medicamentosas, tipos de tratamiento que debe de haber en cuanto a las escalas de potencia de los medicamentos.
Incluso no solamente se trata de que en el conocimiento de lo que es farmacología es netamente de fármacos, sino de cómo ese fármaco va a reaccionar dentro de nuestro organismo, porque todo fármaco que ingresa al organismo llega al torrente sanguíneo. Una vez que llega al torrente sanguíneo se va a dispersar por todos los órganos y dependiendo dónde está, dónde se encuentra la enfermedad, el medicamento va a actuar en esa zona. Y de la misma manera el medicamento se va a eliminar. Entonces la farmacología va a estudiar todos esos pasos, todos esos procesos y también a la diversidad de los fármacos según sus clasificaciones. En realidad estudiar la farmacología es por lo menos un año, pero vamos a resumirlo en módulos y en partes, cosa que sea más entendible y que sea una herramienta principal del auxiliar o del asistente de farmacia. ¿Ya? Entonces, en cuanto a al módulo 1, a lo que es la oficina farmacéutica, vamos a hablar principalmente de lo que es las funciones del personal dentro de la oficina farmacéutica. ¿Qué funciones cumple? Y hay que entender que la oficina farmacéutica o establecimientos farmacéuticos no solamente es farmacia o botica. Estamos hablando de industria farmacéutica, de droguería, de botiquines. Entonces, todos ellos están dentro de la oficina farmacéutica. Vamos a hablar, por ejemplo, en la parte legislativa, cuáles son los requisitos para aperturar una farmacia o una botica, ¿ya? Todos esos requisitos entran en la parte legislativa. Vamos a hablar de la cadena de fríos, por ejemplo, de las vacunas. Hoy en día, los reglamentos continúan saliendo cada vez y son más rigurosos porque tenemos cambios climáticos. Entonces, el traslado de los medicamentos de acuerdo a su tipo de conservación, ya sea medicamentos refrigerados, congelados o que necesitan una conservación adecuada, que son menos de 25 grados, hay un reglamento de cómo se debe de transportar. Entonces, lo que es cadena de frío de las vacunas tiene un procedimiento. No puede venir con la mercadería normal, tiene que tener otro tipo de vehículo para poder llegar y tiene una, un procedimiento de cómo debe de dispensarse el medicamento, ¿ya? Si se han dado cuenta, por ejemplo, en cuanto a las vacunas, en cuanto a algunos medicamentos oftalmológicos que necesitan refrigeración, en una farmacia, una botica te tienen que brindar el hielo para poder llegar a tu domicilio. Entonces, todo eso se requiere que se cumplan los procedimientos dentro de una oficina farmacéutica. Va a haber controladores de temperatura, algunos indicadores químicos, por ejemplo, en controladores de temperatura estamos hablando de que se hace un mapeo térmico. Un mapeo térmico va a variar de una oficina farmacéutica, es muy diferente a una industria o una droguería, porque la droguería, como son almacenes de gran volumen, la temperatura va a variar de acuerdo a la altura, entonces allí sí se tiene que hacer un mapeo térmico. De igual manera, en el establecimiento farmacéutico de una botica, una farmacia, como mínimo tiene que haber 4 termohigrómetros. Hoy en día ya no se está usando termómetros convencionales, sino termohigrómetros que estén constantemente verificando tanto la temperatura y la humedad relativa que va a haber en un establecimiento farmacéutico. Todo, ¿por qué? Porque se tiene que conservar los medicamentos y para garantizar su estabilidad de los productos, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver en lo que es la oficina farmacéutica o el módulo 1. Ahora, en el módulo 2, cuando entramos netamente a la farmacología, que es el tema principal o el tema bandera de todo técnico, de todo auxiliar en farmacia, vamos a hablar de la farmacodinamia en general. Qué es lo que el medicamento va a hacer dentro del organismo cuando ingresa, porque va a producirse varios procesos del momento que ingresa hasta que se elimina, porque toda sustancia química que entra al organismo una vez que ha hecho su acción o que no haya hecho su acción se va a eliminar, ya sea por heces, por orina, por piel, tiene varias vías de eliminación, pero principalmente del 80 a 85% de los medicamentos se elimina por vía renal.
Entonces, hay medicamentos que no se puede tomar, por ejemplo, cuando hay insuficiencia renal, cuando hay insuficiencia hepática, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver en cuanto a la farmacología 1, vamos a ver la dosificación de los fármacos. ¿Por qué hablamos de dosificación de los fármacos y ahora se han escuchado y de verdad a veces entre profesionales tenemos que discutir temas muy puntuales y principales, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que ahora la ivermectina, muchos médicos salen a decir que tomen el doble de dosis, que tomen cada 2 días, no, que no es inocuo. Bueno, yo digo, bueno, defiendo a mi profesión también y de tal manera también valoro la profesión de los médicos, pero ellos son especialistas en patologías, en enfermedades, en cirugías. Nosotros somos especialistas en química. Entonces no nos pueden decir que la ivermectina no es tóxico. De acá a un tiempo se darán cuenta y van a tener resultados. Que la ivermectina principalmente ha sido estudiado, el laboratorio lo ha estudiado muchos años, e incluso anteriormente ha sido solo de uso veterinario, al igual que el cloranfenicol, por ejemplo, ha sido de uso veterinario, y cuando ya algunas enfermedades de los animales han pasado al ser humano, por ejemplo, el cloranfenicol recién pasa a tratarse las enfermedades diarreicas producidas por el carbunco o llamado lo que es la fiebre aftosa que dio el año 99, creo, en el Perú a los animales, principalmente a los vacunos, por eso estaba prohibido la comercialización de carne, de lácteos y de queso, un periodo de 6 meses, creo. Entonces el cloranfenicol de lo que era antes para tratamiento vacuno, lo han pasado para el tratamiento humano. Pero a la larga, ahora después de 10 años, ¿qué han descubierto? Que produce leucemia. Entonces, no sabemos la vacuna qué es lo que puede producir a futuro, porque está en un proceso de investigación. Entonces, ahora los médicos que nos salgan a decir que la ivermectina es inocuo, que no te va a causar nada, es mentira. Yo lo digo que es mentira. ¿Por qué? Porque sí o sí va a pasar por el hígado. Y cuando un medicamento pasa por el hígado, ¿qué daña? Células hepáticas, hepatocitos. Y ese medicamento se usaba principalmente como antiparasitario. ¿Y qué lo producía a los gusanos, a los parásitos? Parálisis. Los gusanos morían por parálisis neuronal. Ahora hay varias personas que ya están viniendo que tienen dolores musculares. Entonces, dígame una cosa, no son los efectos adversos y que vengan a decirnos que no, pues no puedo darle la contra directamente si nosotros no tenemos reportes científicos, ¿verdad? Entonces tendría que haber todavía un estudio nuevamente de acá 5 o 6 años, a ver qué tomates, hacer un estudio clínico, verificar análisis sanguíneo y todo para determinar que ha sido esa causa. Entonces, eso se basa en la farmacología 1, verificar bien lo que es el tratamiento adecuado de un paciente, siempre verificando las interacciones medicamentosas que puede haber. Vamos a ver en este módulo también acerca de la farmacología de los trastornos motores del sistema circulatorio. Vamos a ver fármacos de patologías más importantes, lo más comunes. Hablamos de patologías más comunes, ¿por qué? Porque son las más recurrentes en el país, son los que tienen mayor prevalencia. ¿Y por qué tienen mayor prevalencia? Porque ya años se va tratando estas enfermedades. Por ejemplo, la gripe, que es la influencia, es un virus mutante, cada vez nos da diferentes virus y lo único que nosotros atenuamos o que calmamos son los síntomas. Por eso nos dan antigripales que tienen paracetamol, clorfenamina, felinefrina, dextrometorfano, que están unidos juntos, ¿no? Entonces, para atenuar los síntomas, más no curan la enfermedad, porque el virus va a salir de nuestro organismo a medida que nuestras defensas respondan, ¿ya? Entonces, para eso también el Estado, el Sistema Nacional, tanto de Salud, SIS, o mejor dicho, el Estado en general, por intermedio del Ministerio de Salud, crea el Petitorio Nacional. Y el Petitorio Nacional se basa a enfermedades comunes que hay en el Perú. Entonces, el Petitorio Nacional son una lista de medicamentos que sí o sí tienen que estar en el Perú por obligación porque tenemos esas enfermedades. Algunas enfermedades desconocidas como pueden ser cánceres que van apareciendo a lo largo del tiempo,
los medicamentos que se van usando también entran al petitorio, de a pocos van entrando porque son enfermedades que van aumentando, ¿no? Entonces es como decir, en la selva te da la chikungunya o te da la fiebre amarilla. Entonces, en el petitorio nacional para esa región de lo que es la selva, tanto Pucallpa, Yurimaguas, Iquitos, debe de existir en su petitorio, debe haber en sus establecimientos farmacéuticos medicamentos para combatir esas enfermedades. Es igualito que acá en todo el litoral peruano, tiene que haber salbutamol, porque sabemos que el litoral causa bastante humedad. Lima, cuando llega el invierno, es bastante húmedo, hay bastante humedad o agua en lo que es el aire, ¿no? Entonces, la humedad relativa a veces llega hasta 80% de humedad y respiramos agua, y es por eso que los niños se enferman de enfermedades pulmonares como es el asma. Entonces, que no haya un salbutamol en el sistema nacional o en el petitorio sería pues algo que estaría fuera de la realidad. ¿Ya? Entonces, en ese caso vamos a hablar ese tema principal en lo que es la farmacología 1, de enfermedades más recurrentes o la patología más importantes que hoy en día se da en el país. En el módulo 3 vamos a hablar de la atención farmacéutica. Como cabe señalar esto, en lo que es la atención farmacéutica, tenemos que dar bastante énfasis en el desarrollo de nuevas técnicas que se está empleando para atraer clientes, para tener una buena atención y para satisfacer necesidades hoy en día de los clientes. Porque estamos hablando cuando vienen a las farmacias particulares, tanto llámese cadenas o boticas pequeñas que existen, son establecimientos particulares. Entonces, todas las personas que llegan ahí ya son clientes. Hay que saber diferenciar entre clientes y pacientes, ¿ya? Pacientes generalmente se llaman a todas las personas que van a los hospitales porque van a esperar un orden correlativo para una atención, por eso se les dice pacientes. En cambio, cuando ya tú tienes tu dinero y vas de frente a la farmacia y quieres comprar, no eres un paciente, eres un cliente. Entonces, de ese punto de vista, hoy en día la atención farmacéutica cada vez está teniendo mayor capacitación para dispensar los medicamentos, para dispensar tanto medicamentos de libre venta o con receta médica, saber de las especialidades de lo que es técnicas de dispensación, porque acá vamos a diferenciar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre dispensar y expender un medicamento. Y acá tenemos que entender también que dentro de un establecimiento farmacéutico, no solamente trabaja el químico farmacéutico, sino trabaja los técnicos y los auxiliares en farmacia. Entonces, cada uno cumple un rol importante de acuerdo a la reglamentación. La reglamentación es lo que te dice qué es tu función dentro del establecimiento farmacéutico. Y para eso, cuando vamos a aperturar un establecimiento farmacéutico, en el expediente que se presenta a la DGMI tienes que presentar tus POEs, ya, procedimientos operativos estándar de cada local. Procedimientos en las diferentes actividades que vas a realizar en tu establecimiento farmacéutico. ¿Ya? Entonces, la atención farmacéutica es muy importante hoy en día. ¿Por qué? Porque también las cadenas están haciendo bastante énfasis en ello, bastantes capacitaciones a los técnicos en farmacia de modelos de atención. Entonces, ahí vamos a poner mayor énfasis en cuanto a las formas farmacéuticas. También vamos a hablar, por ejemplo, sólidas, líquidas, semisólidas. Vamos a hablar la dispensación hoy en día de medicamentos genéricos y de marca. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hablar todo ello en lo que es la atención farmacéutica. ¿Ya? Ahora, si entramos al módulo 4, vamos a entrar a farmacología 2. Cada vez cuando vamos subiendo de farmacología 1 a farmacología 2, vamos a ir aumentando lo que es la intensidad del curso. ¿Por qué? Porque la farmacología es amplia. Como les mencionaba, la farmacología, si queremos entender al completo,
tenemos que estudiar un año por lo menos, porque hablamos de diferentes tipos de medicamentos, de acción de cada medicamento en diferentes organismos, en diferentes tipos de tratamiento. Entonces, hablar de farmacología 2 ya es hablar de temas más rigurosos, donde va a entrar, por ejemplo, la farmacología del aparato digestivo. Obviamente tenemos que tener conocimiento previo de esto, la anatomía del sistema digestivo. Vamos a hablar de patologías más frecuentes en el sistema endocrino. Estamos hablando de hormonas, estamos hablando de enfermedades de la tiroides, de diabetes, por ejemplo. Vamos a hablar de las principales patologías y enfermedades y los fármacos que se van a usar en cuanto a la dermatología, por ejemplo, los antifúngicos, los antimicóticos, y vamos a hablar de los antiparasitarios en la farmacología 2. Ahora, en el módulo 5 vamos a entrar a la administración farmacéutica, ¿ya? Entonces, hablar de oficina farmacéutica y hablar de atención farmacéutica, hablar de administración farmacéutica, parecen temas iguales, parecen temas sinónimos, ¿no? Pero la administración farmacéutica ya es algo que engloba todo, que engloba básicamente la profesión del mismo químico farmacéutico con relación a todo el personal técnico, ¿no? Entonces, la administración farmacéutica se basa desde la parte documentaria, la parte administrativa, la parte contable y todo ello, porque la administración farmacéutica va a englobar, por ejemplo, gestión netamente farmacéutica, qué tipo de documentaciones yo voy a ir realizando a medida que pase el tiempo. Por ejemplo, si estábamos hablando hace ratos, hay una diferencia entre farmacia y botica, ¿verdad? Cuando hablamos de oficina farmacéutica, ambos, tanto la farmacia y la botica, son establecimientos farmacéuticos que van a comercializar medicamentos, perfumería y afines, llámese champús, jabones, pañales, leches, lácteos y todo ello, ¿no? Pero para ello hay que diferenciar, su actividad económica va a ser iguales para ambos, ¿ya? Pero cuando hablamos de farmacia, ¿qué diferencia hay entre la botica? La farmacia, para que se llame tu establecimiento farmacia, el propietario, el dueño, tiene que ser un químico farmacéutico. No puede una persona común o corriente poner una farmacia. Si ustedes tienen otra profesión, llámese derecho, administración, contabilidad, pueden poner una botica. O cualquier persona común y corriente, así no haya terminado la primaria, tiene poder económico, tiene economía, puede aperturar una botica, pero bajo la dirección técnica de un químico farmacéutico, ¿ya? Entonces, ahí es donde entra lo que es la administración farmacéutica, porque la persona que quiere poner su botica va a recurrir al químico farmacéutico para pagar sus servicios, ¿no? Entonces ahí empieza el químico farmacéutico preparando, por ejemplo, el expediente para aperturar un establecimiento, para abrir una botica. Entonces la parte documentaria, la parte de las inspecciones, el funcionamiento en sí y todo el trabajo que puede realizarse para la apertura en cuanto a las inspecciones, tanto por parte de la DIGEMID, por parte de la municipalidad, defensa civil y el mantenimiento continuo de todo ello, se va a llamar administración farmacéutica. Ahora, dentro de la administración farmacéutica, aparte de tener una buena gestión, tenemos que tener liderazgo, porque hoy en día ya no estamos hablando de jefes, estamos hablando de líderes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser parte del equipo de un
trabajo, parte del equipo de una empresa. Y si nosotros tenemos un establecimiento farmacéutico, una botica, o trabajamos para otra empresa, o trabajamos para el Estado, si vamos a ocupar cargos, tenemos que saber trabajar en equipo y tenemos que saber ser líderes también, y también si tenemos un líder, tomar algunos ejemplos de ello y seguir a tu líder. Entonces, hablamos en la administración farmacéutica que debe de haber bastante liderazgo. Hablamos de las inspecciones en las oficinas farmacéuticas y todo está bajo la administración del químico farmacéutico, y obviamente todo el personal tiene que saber esto de la administración y de las inspecciones que debe de haber. Entonces, por ejemplo, en las inspecciones, el principal ente regulador del funcionamiento, de la apertura, de todo ello es la DIGEMIT, mediante la DIRIS. Entonces, la DIGEMIT deriva a la DIRIS, que va a facultar la apertura del establecimiento farmacéutico, ¿verdad? Entonces, es el ente principal regulador de todo el funcionamiento de acuerdo a la normativa. Entonces, la DIGEMIT es lo que va a poner o va a ponernos las multas más fuertes, porque está bajo su responsabilidad el funcionamiento de ellos, porque tienen que verificar la mayor parte de la inspección lo realizan ellos, porque ahí tienen que verificar si un local tiene el químico farmacéutico, si los personales técnicos que trabajan tienen título, si se está cumpliendo con las buenas prácticas de almacenamiento, si se está cumpliendo con el mapeo térmico, si se está cumpliendo con registrar todos los documentos en los libros, que tanto es de psicotrópicos como es el libro de ocurrencias, si se está cumpliendo toda la normativa y se está cumpliendo los procedimientos que has presentado a la DIGEMIT para trabajar en tu establecimiento farmacéutico. Entonces, es el ente que tiene mayor, mayor autoridad para poder inspeccionar en global el funcionamiento de un local. Y de ahí tenemos otras entes, ¿no? Como puede ser el Ministerio de Trabajo, tenemos la SUNAT, la Municipalidad e Indecopi. Cualquiera de ellos, de esas entidades públicas, van a venirnos a inspeccionar. Y para ello nuestra parte documentaria en cuanto a la administración farmacéutica tiene que estar impecable, ¿ya? Por eso les digo que las entidades pueden venir y multarte, ¿no? Lo que es la SUNAT te puede mandar un comprador incógnita, si no le diste boleta te cae la sanción. Las municipalidades, si tu licencia municipal publicitaria ha vencido, muy aparte de ello, en defensa civil, de repente no tiene las señalizaciones del caso, no tienes tienes tus extintores vencidos, tu certificado de fumigación desactualizado, te va a venir la multa de la municipalidad. Aunque también el certificado de fumigación lo ve la DIGEMIT también. Tanto la DIGEMIT como la municipalidad te puede inspeccionar esos documentos, ¿ya? Aparte de ello, puede venir el Ministerio de Trabajo. Cuando hay algún personal que se pueda quejar por mediante correo o algo, que no tiene, por ejemplo, o que puede sufrir accidentes laborales, que la empresa no está brindando las facilidades del caso, por ejemplo, para realizar sus actividades el trabajador. Por ejemplo, puede decir, no tenemos escaleras. Ahora, por ejemplo, las escaleras también, según el reglamento, tienen que ser máximo de 3 pisos, las escaleras metálicas en un local de farmacia o de botica. Entonces, ponte que no hay esa escalera, entonces los técnicos que hacen a veces usan sillas de plástico, usan bancas, lo cual no está permitido, lo cual puede producir un accidente laboral. Y ellos se pueden quejar al Ministerio de Trabajo. Ellos vienen, inspeccionan, verifican si todo el personal que trabaja está en planilla. Entonces, todas esas entidades públicas nos pueden inspeccionar. Eso está en la parte legislativa, reglamentaria, en cuanto a la administración farmacéutica. Indecopi puede venir ya a causa, por ejemplo, de que hay un cliente que se queja que los productos que estás ofertando
no está al precio a lo que tú ofertas, o hay publicidad engañosa. Entonces, esas cosas hay que tener bastante cuidado de esas entidades públicas que están en constante inspección de los establecimientos farmacéuticos. Más están actualmente agarrando a las grandes empresas como son las cadenas, ¿no? Pero eso es por falta del personal en el Ministerio de Salud, en lo que es la DIGEMIT, porque si tendría que inspeccionar a todos los locales, a todas las boticas pequeñas, muchos de ellos no están cumpliendo las normas como debe de ser, como por ejemplo detener a un químico farmacéutico todo el horario de su atención. La mayoría no lo tiene. Algunas cosas que están incumpliendo reglamentariamente, por ejemplo, las temperaturas actualmente, todo, me supongo que todas las boticas tienen su aire acondicionado porque de los 100% de medicamentos que se elabora, más o menos el 20% necesita una conservación adecuada de menos de 25 grados. Entonces, todo eso verifica, constata en cuanto a las inspecciones. Y en el módulo 6 vamos a ver un poco más lo que es la farmacología 3, ya más intensificada. Específicamente aquí vamos a ver lo que son los antibacterianos. Les hago un énfasis en cuanto a este tema y a esta palabra de antibacterianos. ¿Por qué? Porque la palabra correcta es decirle antibacterianos, porque es medicamentos para la bacteria. Porque si mencionamos o decimos antibióticos, estaría mal, porque bio viene de vida, ¿verdad? Entonces nosotros mismos también somos vida, entonces estaríamos consumiendo medicamentos que es antibióticos, o sea, contra nuestra vida. Por lo tanto, la palabra correcta empleado es antibacteriano. Actualmente casi todas las personas lo dicen antibióticos, incluso los médicos siguen usando la terminología antibióticos, ¿no? Lo cual ya no debe ser así, sino antibacterianos, porque hay que entender que los microorganismos que van a atacar a la persona o al ser humano son tanto bacterias, virus o hongos. Todos ellos son microorganismos, pero son, por eso se dice antibacterianos o antivirales o antifúngicos. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la farmacología 3, vamos a hablar acerca de los microorganismos que causan la mayoría de las enfermedades recurrentes y vamos a hablar de los antibióticos, en la cual se va a añadir, por ejemplo, los betalactámicos, los macrólidos, aminoglucósidos, tetraciclinas, todos ellos cuando ya estamos hablando de medicamentos que van a ser a gran escala o van a actuar sobre organismos resistentes. Vamos a hablar de ya medicamentos fuertes, ¿por qué? Porque van a tratarse enfermedades o bacterias gran positivas o gran negativas, lo cual hoy en día se le llama medicamentos de amplio espectro, ¿no? Entonces, eso vamos a ver en lo que es la farmacología 3. Eso es el temario del curso de asistente de farmacia. Ahora vamos a desglosar un poco cada uno de lo que es el módulo que vamos a llevar. El módulo 1 comprende de lo que es oficina farmacéutica, ¿verdad? Entonces, en cuanto a ello, vamos a hablar acerca de qué es una oficina farmacéutica. Entonces, las oficinas farmacéuticas hoy en día, tanto boticas y farmacias, están considerados oficinas farmacéuticas. Las farmacias de los establecimientos de salud, establecimientos farmacéuticos que pertenecen a un puesto de salud o a un hospital, ya sea público o privado, también están considerados como establecimientos farmacéuticos. Llámese así que todos las oficinas farmacéuticas que se encuentran en los hospitales llevan el nombre de farmacia, ¿verdad? Pese a no ser dueño el mismo químico, pero la denominación que le dan dentro de un hospital es una farmacia. Ahora, vamos a hablar también de botiquines. No estamos hablando de un botiquín normal que debemos tener por pedido de defensa civil. No, no, no. Eso es un botiquín
que nos piden, nos exigen que debemos tener en caso de accidentes laborales que puede haber en un centro de trabajo. Las personas, por ejemplo, que trabajan en construcción, las exigencias de sus botiquines son mucho más que una exigencia, por ejemplo, a un botiquín de una botica o de una farmacia. Muy aparte de que tú vendes medicamentos, de que tú eres una farmacia o una botica, tienes que tener un área especializado de botiquín, ¿ya? Eso no estamos hablando, sino de botiquines que el Estado ha puesto en todos los establecimientos alejados donde no hay una farmacia, donde no hay una botica. No sé si se han dado cuenta en algunas zonas alejadas, en provincias, los que son de provincia, hay postas médicas, ¿verdad? Postas médicas que están alejados, ya sea un distrito, un caserío, un centro poblado, pero no hay hospital. Dentro de esa posta médica no existe farmacia, no existe una botica, lo que existe es botiquines y eso está reglamentado por el Estado. Entonces en esos botiquines también eh, o el reglamento menciona que es un establecimiento farmacéutico dedicado al expendio de productos farmacéuticos, de dispositivos médicos o de productos sanitarios al usuario final. Entonces, todo esto se lleva, ¿por qué? Porque no hay accesibilidad a, a una botica cercana. Por lo tanto, de manera de emergencia, las postas médicas tienen que tener medicamentos de primera necesidad y lo que son dispositivos médicos de primera necesidad. A ellos se llama botiquines. En el Perú había hace 2 años un promedio de 460 botiquines. Actualmente no sé si ha subido o bajado, porque también ahora los establecimientos farmacéuticos, las cadenas, están llegando a las partes más alejadas del Perú, ¿no? Por ejemplo, ahorita Yurimaguas, que no había, hoy en día hay Mifarma, hay Incafarma, y es más, hay establecimientos farmacéuticos de gran volumen que tienen ahí y que están repartiendo a las zonas alejadas, por ejemplo, de Iquitos. Todo ello hace pues de que los tiempos cuando cambian se va modernizando ciertas cosas, ¿no? Ahora, las droguerías. Cuando hablamos de droguerías ya estamos hablando de establecimientos farmacéuticos mucho más grandes que una botica o una farmacia. Estamos hablando de establecimientos que van a almacenar medicamentos a gran volumen. Por lo tanto, estas droguerías de igual manera tienen que ser regentado por un químico farmacéutico y tiene que tener, en este caso, mayor énfasis en, por ejemplo, con puntos críticos, saber control de temperatura o un mapeo térmico, porque cuando hablamos de grandes volúmenes o almacenes, la temperatura de acuerdo al metro y piso va a variar. Entonces se tiene que tener diferentes termohigrómetros a diferentes niveles en las droguerías, lo cual está pues hoy en día dedicado a la exportación, a la importación y a la comercialización de medicamentos, ¿no? Ahora, los almacenes especializados, estamos hablando de que su infraestructura de un establecimiento de salud público o de las instituciones que tengan bajo su responsabilidad a estos establecimientos deben de tener ciertos requisitos o cumplir ciertos requisitos para poder almacenar, para poder comercializar lo que son dispositivos médicos o pueden ser, por ejemplo, productos de gran volumen que no se puede vender en un establecimiento farmacéutico, una farmacia, sino en la droguería, o mejor dicho, en los almacenes especializados están pues las máquinas de rayos X, equipos de tomografía, placas o equipos de material médico que se va a usar para los rayos X, todo ello necesita un almacenamiento especializado. O también los medicamentos de importación, por ejemplo, aduanas. Hay muchas empresas que tienen almacenamientos equipados para que garanticen la estabilidad del producto hasta cuando le dan registro sanitario a un producto. Porque un medicamento que viene de importación, primero tiene que sacar su registro sanitario en Perú para que se comercializa.
si no saca su registro sanitario, estaría prácticamente violando las leyes de lo que son garantías de calidad de un producto. Entonces, cuando el medicamento llega a aduanas, hay establecimientos especializados que conservan el medicamento siempre por un periodo de 4 a 6 meses, el tiempo en que se demora en salir un registro sanitario. Ahora, para que salga un registro sanitario igual tiene que participar otras entidades, como por ejemplo el Instituto Nacional de Salud, para garantizar que el producto sea de calidad o cumple las normas técnicas que especifica ese medicamento en su ficha técnica, ¿no? La ficha técnica es como la partida de nacimiento del producto para que el medicamento sea analizado y para que den visto bueno si el medicamento cumple con todo lo que menciona su ficha técnica. Ahora, los laboratorios. Los laboratorios hoy en día que tenemos en Perú, los más conocidos como son Ercil, Farmindustria, Medifarma, Acefarma, todos ellos aquí en Perú lo que hacen es la fabricación de medicamentos, ¿no? Más que fabricación se llamaría el tableteo o la preparación de las tabletas, porque los principios activos lo traen de otros países. Aquí lo que hacen es manufacturan los productos y lo acondicionan, lo envasan, lo fraccionan, lo reacondicionan, a veces pasan también un control de calidad tanto en la materia prima, en el producto terminado, en el almacenamiento, exportan también los productos, entonces también está considerado dentro de lo que es una oficina farmacéutica. Por lo tanto, de igual manera, todas estas oficinas farmacéuticas mencionadas, todo está bajo la dirección y la supervisión de la DIGEMIT. En el módulo 2 vamos a hablar ya de farmacología 1. Como les mencioné, la farmacología 1, vamos a hablar de manera introductoria esto, porque como les mencioné, la farmacología es amplia. Entonces, la farmacología se ocupa del estudio de los fármacos, concentrándose en el conocimiento de los aspectos relativos a los medicamentos de acción, las acciones y los efectos farmacológicos, las indicaciones terapéuticas y los usos clínicos, las interacciones, las reacciones adversas y contraindicaciones. Se integra en el bloque formativo de la farmacología y la medicina, junto con otras materias con los que guarda una estrecha relación y cuyo conocimiento resulta imprescindible para la completa adquisición de competencias en esta área temática. La morfología y función del cuerpo humano, la fisiopatología, análisis biológico y diagnóstico de laboratorio, inmunología, farmacia clínica, nutrición y bromatología, juntamente con la toxicología. Entonces, ustedes dirán, ¿no? ¿Por qué hablamos de tantos cursos en uno solo? Es que la farmacología engloba todo ello. Ya, si estamos hablando de morfología, estamos hablando formas dentro del organismo. Y hay que entender que un medicamento, cuando ingresa al organismo, va a tener muchos procesos. Y esos procesos va a hacer de que un medicamento cambia, esos procesos va a hacer de que un medicamento al mezclarse con otro o se potencia o se bloquea la acción del fármaco. Vamos a hablar en realidad de anatomía y fisiopatología porque vamos a ver la función de cada órgano, análisis biológico porque muchas veces el asistente también en farmacia o el mismo químico conjuntamente van a trabajar en un hospital, porque cuando trabaja en un hospital vamos a tener que verificar, por ejemplo, historias clínicas, cuando hablamos de trabajar específicamente en el área de unidosis, porque el área de unidosis, el químico, el personal técnico, las enfermeras, todos están involucradas en cuanto a la verificación del tratamiento farmacológico hacia los pacientes. Estamos hablando de acuerdo a su diagnóstico de laboratorio, cómo o qué es lo que necesita el paciente, ¿no?
Inmunología, estamos hablando de su sistema inmunológico. Si un fármaco, a medida que está tomando por el tiempo, tal vez haya afectado algún órgano o cómo está su sistema inmunológico. Por lo general, por ejemplo, el omeprazol cuando toman, te baja el glóbulo rojo y también te deteriora, por ejemplo, el sistema nervioso porque la vitamina B12 ayuda al sistema nervioso. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros debemos saber como parte de la farmacología, la función del organismo conjuntamente para poder medicar a un paciente o para indicarle cómo debe tomar. Entonces, por ejemplo, nada más si hablamos acá de la aspirina. A ver, estamos hablando de la aspirina, estamos hablando de su administración. Así como la aspirina, hay otros medicamentos que van a tener diferente tipo de administración. En este caso es un medicamento que se administra por vía oral. Entonces, el procedimiento mediante el cual se suministra estos medicamentos tienen acción local, general, y pueden venir en diferentes formas o diferentes concentraciones. Su composición es el ácido acetil salicílico, que es un ácido débil y por lo general, una vez tenga contacto con el estómago y el ácido va a diluirse. Entonces, este mismo medicamento va a sufrir un metabolismo, lo cual va a llegar al hígado, luego se va a convertir en ácido salicílico, entonces se va a absorber, llega al torrente sanguíneo, viaja al sitio de acción. Entonces, cuando un medicamento llega o se ingiere, sufre muchos procesos. Esos procesos estudia la farmacología. Vamos a ver la absorción, por ejemplo, puede ser escasa, solubilidad en condiciones de bajo pH, quiere decir si no hay ácido en tu estómago, la aspirina es muy probable que no se disuelva. Grandes dosis va a retrasar también la absorción. Rápidamente puede absorberse en el tracto digestivo, en el duodeno. La distribución puede ser, se va a unir rápidamente a las proteínas plasmáticas. Es por lo general todo medicamento, una vez que llega al hígado, pasa a la sangre y se une a las proteínas plasmáticas. Es la única manera de que el medicamento va a llegar hasta las células a hacer su acción. Entonces, las vías de administración, el volumen que se va a aplicar, la cantidad que se va a aplicar, siempre va a ser por kilogramos, ¿ya? ¿Por qué vamos a hablar por kilogramos? Porque la dosis que nos dan, por lo general encontramos amoxicilina, cefalexina, todos 500 miligramos, 100 miligramos, porque ya hay una dosis estándar, una dosis que se ha trabajado bajo el peso de una persona promedio y de una edad promedia, ¿no? Pero cuando hablamos de dosificación exacta en farmacología, estamos hablando que tenemos que trabajar de acuerdo al peso del paciente. Eso nos indica de que 500 miligramos de amoxicilina es un medicamento para una persona estándar entre 45 hasta 60 o 70 kilogramos. Si pasa de ese peso, estamos hablando de que ya el medicamento cuando llega al torrente sanguíneo va a ser escaso y la acción va a menorar. Por lo tanto, podemos darle a veces hasta 850 o 1 gramo de amoxicilina, 1000 miligramos, estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando nos basamos netamente a la clínica o a la farmacia clínica, basándonos a la farmacología, la dosis que debemos de dar, estamos lejos para hacer prácticamente las cosas tal como debe de hacerse, ¿no? Porque la mayoría donde vayas, tanto cadena, boticas pequeñas, te dan una dosis estandarizada, pero la farmacología no te explica eso. La farmacología te dice la dosis es de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad. Ya, entonces, en el tercer módulo, como les expliqué, vamos a hablar de la atención farmacéutica. Entonces, ¿cuán importante hoy en día es la atención farmacéutica?
¿Por qué mencionamos eso? Les dije hace ratos, porque las cadenas hoy en día, yo estoy constantemente capacitando a veces a los personales, van y dan bastante énfasis, bastantes capacitaciones en cuanto a la atención farmacéutica, ¿ya? Entonces, la atención farmacéutica hoy en día es la participación activa tanto del químico farmacéutico en la mejora de la calidad activa del paciente mediante la dispensación, la indicación farmacéutica y el seguimiento farmacoterapéutico. Esta participación implica la cooperación con el médico y otros profesionales sanitarios para conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente, así como su intervención en actividades que proporcionen buena salud y prevengan las enfermedades. La atención farmacéutica se puede desarrollar en todos los ámbitos asistenciales, tanto en la farmacia comunitaria, atención primaria y farmacia hospitalaria. En cualquiera de ellos contribuye a disminuir significativamente los problemas relacionados con los medicamentos. Ayuda a mejorar el cumplimiento de la efectividad y en consecuencia el uso racional de los medicamentos. Ya, entonces está claro los textos, ¿verdad? La finalidad de una buena atención farmacéutica es que el medicamento sea lo correcto, con las indicaciones correctas, tiene que llegar al paciente y eso va a implicar que tampoco vamos a vender los medicamentos por vender, sino el objetivo principal es usar de manera racional todos los medicamentos para evitar que pueda haber un exceso de automedicación y con ello va a ir la resistencia bacteriana que prácticamente haría y dificultaría mucho más el trabajo de los profesionales, porque cuando se vuelve resistente una persona a un medicamento, a una bacteria, el medicamento cada vez va a tener que aumentar su potencia o va a ser otro medicamento que sea más fuerte, ¿no? Entonces, eso nos va a conllevar a que una buena atención farmacéutica tiene que cumplir todos esos requisitos para poder contribuir a todo el sistema de una dosificación de los medicamentos y hacer un seguimiento farmacoterapéutico. Ahora, en cuanto al módulo 4 les mencioné que vamos a hablar de farmacología 2, ¿verdad? Ya, entonces, como les mencioné, vamos a ir cada vez aumentando la intensidad en cuanto al estudio de la farmacología y en el módulo 2 vamos a describir las propiedades farmacológicas de los fármacos que se estaba hablando en mención a su separación, a su derivación, a la clasificación de los medicamentos para poder entender mejor cómo es que la farmacología va a tener los avances en el transcurso del tiempo, cómo con la farmacología hoy en día es un tema puntual y principal que deben de manejar todos los establecimientos farmacéuticos y ya no simplemente regirse a lo que puedan decir una computadora o una máquina, ¿no? Entonces, a eso hay que tener bastante cuidado, porque en este caso, como les mencioné, vamos a describir sus propiedades farmacológicas, farmacocinéticas, efectos adversos e interacciones de los principales fármacos que se emplean en enfermedades psiquiátricas, neurológicas. Vamos a hablar de problemas cardiovasculares y medicamentos que se dan para problemas cardiovasculares. Vamos a hablar, como lo mencioné, a las principales patologías también dermatológicas, antifúngicas.
comparar fármacos del mismo grupo terapéutico en sus aspectos más sobresalientes que hay, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de antimicóticos, vamos a hablar de medicamentos de primera generación, de segunda generación, y qué medicamentos se va a ir subiendo en su dosificación en caso de que no hay respuesta terapéutica. O en todo caso, tienen que hacerse un análisis completo, por ejemplo, de sangre y lo que es el raspado de las pieles, de la piel o de una muestra médica para que hagan un estudio y verifiquen exactamente qué microorganismo está atacando al paciente y qué tratamiento se lo va a dar. Eso vamos a hablar en lo que es el módulo 4 y farmacología 2. Ahora, en cuanto a la administración farmacéutica, como hablamos, la gestión administrativa en estos tiempos son más que esenciales ya. El conocimiento de la cultura organizacional, estamos hablando de administración, netamente de administración de un establecimiento farmacéutico, estamos hablando de marketing farmacéutico, porque hoy en día, si se han dado cuenta, publicitan diferentes tipos de productos, pero no sé si se han dado cuenta, está prohibido la publicidad de antibióticos, de fármacos, o en realidad de fármacos en general. Algunos de libre venta, como por ejemplo los analgésicos, Apronax, Panadol Forte, salen en la televisión, pero hay una parte legislativa que menciona que todo fármaco que si sale a publicitarse, los medicamentos de venta libre, en partes pequeñas, en observaciones, tiene que indicar las interacciones medicamentosas, las recomendaciones que tiene que dar en caso de tomar sin una consulta médica o simplemente de los efectos que va a tener de tomar en exceso los medicamentos. Entonces, esa es la parte legislativa también que se cumple en cuanto al marketing farmacéutico. Debemos de saber la parte contable, porque como les mencioné, la administración farmacéutica ya engloba todo, una buena gestión farmacéutica. El análisis financiero, la misma atención farmacéutica y otros aspectos afines a la gestión van a hacer que un profesional sea lo más competitivo posible y esté preparado no solo para el manejo administrativo de un local farmacéutico, sino también para las distintas empresas de más exigencia profesional como son las droguerías, las distribuidoras, las cadenas farmacéuticas y los laboratorios farmacéuticos. Entonces, la administración farmacéutica ya entra eh, en cualquier tipo de establecimiento farmacéutico, como les mencioné, tanto desde una botica hasta lo que es una industria farmacéutica. Ya, y hablar de lo que es farmacología 3 sería en este caso. Ya, y acá, como les mencioné, vamos a hablar ya de los antibacterianos o vamos a hablar de los medicamentos que, que entran a mayor cuidado en el tratamiento, porque vamos a hablar de medicamentos que se emplean ampliamente y con mucha frecuencia. Su prescripción constituye el acto de la visita médica, unas veces con el objetivo terapéutico, otras con fines profilácticos o de diagnóstico. Su consumo tiene implicaciones económicas y sociológicas a veces, ¿no? Que van más allá de la herramienta terapéutica. A lo largo de esta asignatura de lo que es la farmacología, todos los estudiantes deben de aprender las bases de seleccionar un medicamento para un paciente concreto y para ello deben conocer un sistema de desarrollo de evaluación clínica de medicamentos. En este caso ya estamos hablando de casos clínicos y de alguna manera por el mismo sistema de salud que tenemos precaria por parte del Estado, entonces lo que tendríamos que hacer es muchas veces usar nosotros el criterio y tener que medicar al paciente, pero siempre haciendo
un énfasis en que cumple un tratamiento adecuado y hacer un seguimiento terapéutico. Aunque no se imaginan, por ejemplo, la automedicación en el mundo, por ejemplo, este formato bajado, menciona que Estados Unidos es el país que más gasta en automedicación. Pero si nos damos cuenta, la automedicación que ellos realizan es más en lo que son 5 productos, que son los analgésicos, que son de libre venta hoy en día, tanto en Perú, en Sudamérica y en diferentes países, aunque en algunos países de Europa la mayoría de los productos deben de ser recetados. Algunas veces, por ejemplo, hasta el ibuprofeno de 800 miligramos ya tiene que ser recetado. Acá en Perú también el naproxeno sódico, el Apronax, deberían de pedir receta a los establecimientos farmacéuticos, pero muchas veces no piden. Solamente de libre venta está el naproxeno. Naproxeno de 275. Entonces, ellos sí son, esos sí son medicamentos de libre venta, ¿no? A ver, Johnny Tupiño dice, buenas noches, mencionó que los almacenes, botiquines, droguerías, laboratorios son oficinas farmacéuticas. Claro, están considerados establecimientos farmacéuticos. Claro, son establecimientos farmacéuticos, correcto. Ahora, Alemania, Reino Unido, Italia, mira, países emblemáticos tienen alto índice de automedicación, pero son netamente medicamentos que acá en el Perú también lo realizamos, pero hacen alto énfasis en cuanto a los sudamericanos y especialmente Perú hoy en día tiene alta tasa de automedicación porque estamos atendiendo o estamos vendiendo o los clientes compran más antibióticos sin recetas. Pero si nos damos cuenta, en estos países no hay ningún país que se ve que compran antibióticos sin receta, ¿no? Aunque no dudamos que pueda haber, pero el crecimiento más en cuanto a la automedicación de ellos son los analgésicos, los antigripales, que son constipación y todos los digestivos, los tratamientos para la piel, las vitaminas y minerales. Eso sí, en Estados Unidos, por ejemplo, el laboratorio GNC, el laboratorio Mason, el Pharmatech, todos ellos vienen de Estados Unidos y la mayoría de los norteamericanos tienen una adicción por las vitaminas y por los minerales. Pero hay que tener en cuenta que estos productos también son de origen sintético y cuando hay exceso de vitaminas en el organismo te produce una vitaminosis y eso conlleva a que pueda haber una falla renal o una insuficiencia renal por exceso de vitaminas, porque ya nuestro cuerpo no necesita, automáticamente nuestro cuerpo empieza a eliminarlo y la vía de eliminación de nuestro organismo son los riñones. Y los riñones es el que sufre porque las moléculas de las vitaminas son altas o son grandes, tal como es el carbonato de calcio, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda en algunos casos también tomar citrato de calcio a cambio de carbonato, porque el citrato es menos dañino para el riñón. Ya. Ahora vamos a hacer un énfasis en cuanto a la importancia de la farmacología. Ya hemos visto los módulos que se va a llevar, los 6 módulos, de manera general, qué es lo que vamos a ver en cada uno de ellos y vamos a clasificar los medicamentos para dar mayor énfasis en la farmacología. Ahora vamos a ver la importancia de la farmacología, en realidad, por qué tiene mayor importancia en los auxiliares de farmacia, en lo que es los asistentes de farmacia, en lo que es técnicos en farmacia y el mismo químico farmacéutico, porque tienen que saber toda la acción farmacológica de un medicamento para poder trabajar, para poder indicar al paciente, ¿no?
Entonces, todo fármaco está considerado una droga, ¿ya? Entonces, y no toda droga es un fármaco. Hay que entender eso, porque va a haber drogas terapéuticas como puede haber drogas tóxicas. Entonces, un fármaco está considerado una droga que va a ser un agente químico que tiene acción sobre los seres vivos. Entonces, toda sustancia que pueda utilizarse para la curación, la mitigación, la prevención de enfermedades, va a ser un fármaco. Por lo tanto, esa importancia de la farmacología es que va a tener contacto todo fármaco directamente con nuestro organismo y tenemos que saber las reacciones que puede producir para medicar. La farmacología desde un punto de vista también tiene ramas, ¿no? El estudio de los fármacos va a tener otras ramas como por ejemplo la farmacodinamia. La farmacodinamia en forma general se explica como la acción de las drogas en el organismo. Es qué es lo que va a causar la droga o el medicamento en nuestro organismo. Y la farmacocinética estudia lo que ocurre, lo que ocurre dentro de nuestro organismo a causa del fármaco. Y esto tiene que ver con el proceso LADME. Han escuchado del proceso LADME, ¿verdad? Liberación del fármaco, absorción del fármaco, distribución del fármaco, metabolismo y excreción. Es todo lo que se va a producir una vez que el fármaco tenga contacto con nuestro organismo, ya sea por vía oral, por vía parenteral o por cualquier vía que se pueda introducir un medicamento al organismo, va a sufrir estos procesos. El que no va a sufrir liberación es solamente los inyectables que van directamente a la vena, porque ya no se liberan. En cambio, los medicamentos que van a tomarse por vía oral, por ejemplo, tienen que liberarse de su forma farmacéutica, luego tienen que absorberse mediante el duodeno, tienen que distribuirse, una vez llegan del duodeno pasan al hígado, luego pasan a la distribución que es al torrente sanguíneo y se van a unir a las proteínas plasmáticas, luego realizan su metabolismo que debe de hacer la acción farmacológica y una vez que ha hecho su acción farmacológica sale en forma de metabolitos, ¿no? Puedan salir ya sustancias que han hecho su acción en el organismo y se van a eliminar mediante la excreción que es ya sea por vía renal, por vía fecal o por el sudor. La farmacotecnia también es otra rama de lo que es la farmacología, porque hay que entender que la farmacotecnia nace desde mucho más antes que la farmacología, ya que los ancestros o la medicina empírica, antes de que exista la revolución industrial, la industria farmacéutica, el ser humano se ha curado con plantas medicinales, con cebos, con grasas de animales, y todo ello ha implicado de que a medida que pasan los años, se usan nuevas técnicas de preparación. Ya ha habido mezclas de plantas, de repente plantas con otras sustancias de animales, entonces todo eso ha creado la farmacotecnia, que es netamente técnicas de preparar un medicamento, ya sea productos galénicos o productos de preparados magistrales. Usa bastante lo que es la farmacotecnia. Ahora, lo que es la base terapéutica también es una rama donde explica la aplicación de los medicamentos y otros medios para el tratamiento de las enfermedades. La terapéutica, hoy en día incluso en los hospitales han implantado la, la terapia alternativa, ¿verdad? Entonces, no solamente el paciente o las personas se van a curar con medicamentos o con drogas, sino también están incluyendo lo que es la alimentación, lo que es el tratamiento con plantas medicinales, porque sí existe acción terapéutica. Entonces, por eso el conjunto de todo esto conlleva a que también la farmacología sea parte de este tratamiento.
La dosis, por ejemplo, si hablamos la dosis, hablamos de cantidad de droga que se debe de administrar a un ser vivo, a una persona, para producir un efecto deseado. Estará determinada por el peso de la persona, la edad y las características del fármaco. Acá hay que darnos cuenta que con esta clase, por ejemplo, en cuanto a la farmacología, en cuanto a la dosis, se van a dar cuenta de todos los errores que hoy se cometen en las boticas, de todos los errores que se cometen incluso en las cadenas, ¿no? Porque todo lo trabajamos de manera estandarizada. Por ejemplo, si vamos a indicar a una persona de acuerdo a su peso, tendríamos que verificar si el médico primero le ha indicado de acuerdo al peso. Por eso hoy en día la amoxicilina incluso ya no viene solo de 500, no viene de 875, viene de 1 gramo. Por lo tanto, la edad, a medida que pasa el tiempo, la persona, su sistema digestivo incluso, va perdiendo algunas enzimas digestivas que hacen que ya no digiera bien incluso los alimentos, mucho más los medicamentos, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, el médico tiene que también recetar un medicamento que sea adecuado a la edad, y por parte del químico farmacéutico también tiene que orientar a ello. Entonces, las características de fármaco, algunas veces pueden ser fármacos demasiado grandes para deglutir, por ejemplo, en los ancianos, o pueden tener ciertas características, el fármaco, ¿no? Que pueda ser de repente de fácil manejo. Entonces, para eso va a existir dosis. ¿Y cuál es la dosis normal que se debe de tomar? Es la dosis terapéutica. Es lo ideal, porque existe dosis terapéutica, es lo ideal para curar. La dosis mínima es con esa dosis de cantidad mínima va a ser efecto terapéutico. Por debajo de esa dosis es muy probable que el tratamiento fracase porque no está cumpliendo la dosis mínima. La dosis máxima igualito es el límite entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica, porque un medicamento, al igual que un alimento en exceso, se puede volver tóxico. Y la dosis letal. La dosis letal es ya cuando pasa la sobredosis. Por ejemplo, una persona que esté tomando alprazolam, una tableta por noche, se toma 20 tabletitas en un solo tratamiento, una sola toma, es muy probable que sea una dosis letal. La dosis tóxica es cuando el medicamento no te mata, pero sí te puede intoxicar y puede dañar órganos. En este caso, por ejemplo, por muchas veces el descuido de las mamás o sea, del papá también, pero a veces le dejan el Panadol o el paracetamol de los niños en la parte que puede ser accesible para el niño, y por error o por desconocimiento, obviamente el niño por accidente se lo puede tomar el frasco entero. ¿Qué hacen? Tienen que llevar de emergencia, hacer un lavado gástrico, o en todo caso, como les mencioné a algunos alumnos, es que el antídoto del paracetamol, por ejemplo, es la acetilcisteína. Le dan la acetilcisteína para que proteja el hígado y para que le elimine el paracetamol. Pero si hablamos de que ese niño pueda tener menos de 2 años, su peso está oscilando entre 10, 12 kilogramos y se toma todo el frasco, también puede convertirse en dosis letal. Todo ello tiene que ser verificado, obviamente, por la farmacología de acuerdo a la dosis terapéutica. Ahora, el efecto y la acción farmacológica. Hay que diferenciar el efecto y la acción farmacológica. En la manifestación de la acción farmacológica, o sea, la respuesta del organismo al medicamento. Si una persona, por ejemplo, tú le das una Pronax porque tiene dolor de cuerpo, y la persona dentro de 1 hora está calmada, tranquila, que no le duele, eso es el efecto. Ya, ese es el efecto terapéutico de un medicamento, pero la acción
es lo que el medicamento va a hacer dentro del organismo, dentro de las células. Entonces se define que la acción de una droga, la modificación que producen las funciones del organismo, aumenta o disminuye de estas. Entonces, ¿qué es su acción del fármaco? Es cuando va a introducirse en las células y va a causar ya sea una estimulación o una depresión. Estimulación quiere decir que una vez ingresa a la célula, va a hacer de que la célula constantemente trabaje más, por ejemplo, para defenderse de una inflamación, o puede actuar como depresor en caso del alcohol, por ejemplo, o inhibición. ¿Qué quiere decir? Que la combinación de dos medicamentos puede inhibirse o puede bloquear la acción del otro medicamento. Eso se llama depresión o inhibición. Entonces, esas son acciones farmacológicas que se dan dentro del organismo a causa de los dos medicamentos o a causa de un solo medicamento. Ahora, otros tipos de acción farmacológica también, por ejemplo, es la irritación, que es una estimulación violenta que se puede dar o que se da en el organismo, ¿no? Puede haber lesión, alteraciones dentro de la nutrición, crecimiento, morfología de las células. O, por ejemplo, un shock anafiláctico o una reacción alérgica de un medicamento que te va a producir enronchamiento y todo, es una irritación a causa de que se ha estimulado violentamente las células. Entonces, ese medicamento, al momento que tenga contacto con tus células, ha producido una reacción rápida, rebelde, por lo tanto produce irritación. También otro tipo de acción farmacológica es de reemplazo, ¿no? Que por lo general se dan hormonas que van a trabajar como sustitución o sustitutos de una secreción que falta en el organismo, por ejemplo, la hormona de crecimiento o incluso la insulina que se aplica es una sustitución que es a causa de que el páncreas no está elaborando insulina y por lo tanto está aumentando el grado de concentración de azúcar en sangre, ¿no? O de glucosa. Algunos van a tener acciones antiinfecciosas, una infección, ¿no? Acción de ciertas drogas que el organismo son capaces de atenuar o disminuir los microorganismos productores de la infección. Acá también están los antivirales y todo, porque como les mencioné, en realidad deben ser antimicrobianos, antivirales o antifúngicos. Todas esas acciones que se va a realizar mediante la acción farmacológica son acciones terapéuticas propias del medicamento. Como les mencioné, algunos medicamentos también van a sufrir, perdón, van a ser para atenuar algunas enfermedades que pueden ser crónicas. En ese caso, simplemente cumplen para un tratamiento crónico, ¿no? Un tratamiento a largo plazo. En este caso, solamente se atenúa dolores, mas no se puede curar. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, la osteoporosis y todo ello no son enfermedades que van a tener cura. Por lo tanto, simplemente se atenúa para que sigan avanzando o deteriorando más el organismo. Por eso son enfermedades crónicas, la cual también hay medicamentos específicamente que van a tener ese tipo de acción farmacológica en cuanto a los pacientes crónicos. Las vías de administración. Es muy importante que un auxiliar en farmacia, un asistente de farmacia tenga conocimiento de ello. Entonces, vamos a hablar de las vías de administración en cuanto a los medicamentos. Hay que entender que hay parenterales y enterales. Parenterales son los que, o sea, las ampollas o los que van a ir directamente a la vena o intramuscular, y las enterales son los que vamos a aplicar por vía oral
o por vía rectal, ¿no? Entonces, los enterales, vamos a deglutir todo ello. Los enterales son fáciles de administrar. Por lo general, es todos los medicamentos que se aplican por vía oral. Se usa método simple y seguro, porque el efecto terapéutico va a demorar en hacer, y si hay alguna reacción medicamentosa o un efecto secundario de ese producto, va a demorar y se puede salvar al paciente. No es como, por ejemplo, un medicamento que tú puedes aplicar a la vena y el paciente actúe o reaccione el mismo instante, ¿no? Porque estaría teniendo una acción rápida porque ya se está uniendo a las proteínas plasmáticas. Por lo tanto, lo que es la vía de administración enteral tiene un método simple y seguro, pero también tiene otras cosas negativas, como por ejemplo la irritación gástrica. Entonces, todos los medicamentos que vamos a tomar por vía oral, principalmente los AINES y lo que son antibióticos fuertes y principalmente genéricos, van a producir irritación gástrica. Esa irritación gástrica va a hacer de que pues tomamos otras medidas, ¿no? Lo recomendable es que una vez que se toma antiinflamatorios fuertes o antibióticos fuertes, se toma o se continúa tomando lo que son los regeneradores de la flora intestinal para recubrir esa zona dañada. Entonces, eso se recomienda en cuanto a que pueda haber una irritación gástrica. La absorción de los medicamentos se ven influenciados por varios factores, como por ejemplo puede haber gastritis, úlcera, una mala digestión. Todo ello va a implicar de que el medicamento muchas veces no llega al 100% al torrente sanguíneo o demora en llegar, o su acción farmacológica se va perdiendo, ¿no? Ahora, en cuanto a los parenterales, la absorción es obviamente más rápida en cuanto al sistema muscular. En cambio, si estamos hablando a lo que es vía intravenosa o endovenosa, estamos hablando de que ya no sufre ese proceso ni de liberación ni de absorción, porque estaría directamente pasando a la liberación, el fármaco a la vena. Entonces, ¿en qué tipo de pacientes se puede emplear este tipo de medicamentos? En pacientes que pueden estar con vómitos, que no te van a aceptar la vía oral, pacientes que están con diarrea también, que puede estar causando un daño de repente desde el sistema digestivo, desde el estómago, y por lo tanto no se va a absorber el medicamento, que están con diarrea, inconscientes, pacientes que están inconscientes tampoco se le puede aplicar porque obviamente no va a tener la misma acción cuando un fármaco ingresa a su organismo. La falta de cooperación, cuando hay pacientes o personas que no quieren tomar el medicamento, no quieren aplicarse, principalmente son los niños. Cuando no quieren un medicamento se entriquecen, y por lo tanto, si por ejemplo en emergencia está el niño sobrepasando de fiebre, hay que tener que aplicar la ampolla. Obviamente que también tiene su lado negativo, las contras que le dan, ¿no? Lo que puede ser un poco doloroso en caso de la aplicación de las intramusculares, pero eso sí va a haber mayor control de dosis. Tú vas a darle a un paciente, vas a aplicarle la dosis exacta que puede ser de acuerdo al kilogramo. Y es también un sitio de entrada de las bacterias. Una vez que has realizado la ampolla, tiene que haber siempre una protección que le dejas, o en todo caso, incluso para iniciar una aplicación de una ampolla o aplicar por la vía parenteral, tenemos que tener todos los implementos y muy aparte de ello, lavarse la mano, no ser higiénico, porque como menciona, es un sitio de entrada de las bacterias. A ver, Rodrigo Chan dice, muchos de los medicamentos producen estreñimiento. A ver, sí, hay muchos medicamentos que sí producen estreñimiento, principalmente los medicamentos, por ejemplo, el calcio,
Hay algunos medicamentos como por ejemplo los antidepresivos, algunos antibióticos también pueden producir, por ejemplo, estreñimiento. Por eso se recomienda tomar con abundante agua. Ya hay que tener en cuenta ello. Ahora, si estás tomando medicamentos antineoplásicos, ya cuando estamos hablando de cáncer, así tomes agua, te va a producir estreñimiento por el mismo hecho de que esos medicamentos van a actuar sobre el sistema nervioso central y va a producirse un síndrome llamado de estómago vago o sistema digestivo vago, ¿no? Lo que va a hacer de que el peristaltismo o el movimiento normal que los intestinos y el estómago hacen se queda bloqueado y estático. A ver, en caso de la citromicina también produce dolor abdominal y diarrea. Es porque la mayoría de las personas no son tolerantes a lo que es la citromicina. La citromicina es un medicamento que al tener contacto con el jugo gástrico muchas veces produce una sustancia que va a hacer de que los alimentos tampoco se absorban. Entonces, eso al momento que se hace, obviamente te produce una indigestión, porque por ejemplo, los alimentos tienen que tener el ácido del estómago para poder diluirse y luego pasar al hígado. Pero ¿qué pasa cuando el medicamento llega primero? Obviamente llega al hígado, pasa, pero deja otras sustancias, por ejemplo, puede ser sus excipientes y la misma citromicina también de por sí cuando ingresa al organismo va a producir irritación y esa irritación cuando deja y llega, por ejemplo, un alimento, ya no se va a absorber los alimentos y puede producir una indigestión. Por lo tanto, te va a producir diarrea y te va a producir pues un dolor de estómago o embalonamiento. A ver, los medicamentos COVID como la ceftriaxona y la dexametasona producen estreñimiento. Visto en algunos casos, no. Ninguno de los dos te va a producir estreñimiento, porque la ceftriaxona va directamente a intramuscular o endovenoso. Su acción terapéutica es netamente, va a actuar sobre los, la mitocondrias de la bacteria, por lo tanto no tiene efecto. La dexametasona tampoco. Lo que la dexametasona puede causar es acumulación de líquidos, sí, en caso de personas, por ejemplo, que sufren de insuficiencia renal o en caso de personas que son diabéticas, es peligroso darle la dexametasona. Ahora, ese medicamento que mencionan, la ceftriaxona que están dando para COVID, si se dan cuenta es un antibiótico. ¿Y por qué a un virus le dan un antibiótico? Ya en muchas conclusiones de las clases que di, yo mencioné de que este microorganismo que está atacando a nivel mundial no es un virus, sino una bacteria, porque desde el inicio de la pandemia, nunca han tratado a esta enfermedad con un antiviral. A nadie le han dado un antiviral, simplemente han tratado con la citromicina. Y la citromicina es un antibacteriano, netamente para bacterias. Ahora, las vías enterales, en cuanto, como les mencioné, la vía oral, la aplicación es mucho más cómoda, fácil de administrar. Los jugos gástricos pueden actuar sobre los medicamentos, en este caso sí actúan. No se puede dar en pacientes inconscientes por riesgo de broncoaspiración también, porque puede pasar a los pulmones el medicamento, no así fuese un jarabe. Entonces, también algunos fármacos producen efectos sobre la dentadura, como puede ser la tetraciclina en los niños, irritación gástrica, como les mencioné, la mayoría de los AINES, y la absorción se va a realizar en el intestino. Como saben, el jugo gástrico es el que va a diluir al medicamento, lo va a liberar y en el intestino delgado, mediante las vellosidades, se va a absorber al hígado y luego pasa el torrente sanguíneo.
La vía sublingual, obviamente, es una vía mucho más rápida que la vía oral porque se va a colocar debajo de la lengua donde hay bastante zona o capilares. Entonces, ahí se va a absorber mucho más rápido. El ejemplo de estos medicamentos, por ejemplo, es la nitroglicerina. También hay ketorolaco, por ejemplo, de tableta sublingual. Estamos hablando también de captopril sublingual. A ver, acá nos dice una asistenta, Janet Pozo, nos dice, una consulta, ¿es necesario hacerse una placa a los pulmones después de hemos tenido síntomas de COVID leve? De preferencia sí, pero hay que tener en cuenta de que la placa no hay que tomarse por más de 3 veces al año, porque es una radiación y esa radiación puede dañar. Ahora, por vía parenteral, cuando estamos aplicando, estamos mencionando que es por vía parenteral, estamos hablando de que el medicamento es depositado en el tejido muscular mediante el uso de jeringas. Ya los sitios de aplicación son la región deltoidea, dorso gluteal o en la región vasto externo, ¿no? El sitio de aplicación seleccionado va a depender del tamaño del paciente, de la cantidad de tejido muscular, proximidad de repente a los nervios, al nervio ciático principalmente y a otros vasos sanguíneos. El estado de la piel va a depender, en caso, por ejemplo, de personas diabéticas, se aplica por vía periumbilical y muchas veces ya crean un tejido dañado, entonces también tiene que ver mucho eso en la absorción de esos medicamentos. La naturaleza del fármaco, obviamente, medicamentos que necesitan intramuscular y el tipo de aguja más gruesa son los productos aceitosos y los productos como por ejemplo las penicilinas, la benzatínica, que van a ser bastante espesas y el máximo nos menciona que debe ser 5 centímetros o mililitros que se tiene que aplicar, pero algunas veces es tolerable hasta los 7, ¿no? Cuando hay a veces mezcla tanto del polvo más el diluyente y a veces lo agregan de dexametasona. Y la absorción obviamente va a ser rápida por vía intramuscular. La vía parenteral, otra usada es la vía endovenosa, es la administración del medicamento directamente en un vaso sanguíneo. La absorción del 100% va a ser ahí, la acción va a ser mucho más rápida, volúmenes mayores se puede aplicar por esta vía, como por ejemplo sueros, vitaminas o preparaciones de nutrición parenteral. La sitio de entrada para bacterias es obviamente mucho más alta, pero para eso hay que tener cuidado, hay que proteger la zona donde se está realizando o por donde se está aplicando la vía. Otra vía de administración parenteral es la subcutánea. La administración de medicamento en el tejido subcutáneo, volúmenes tienen que ser pequeños, principalmente aquí se da para la formación de la pápula, por ejemplo, para hacer pruebas de sensibilidad en caso de los antibióticos de que no sabemos si es alérgico o no. La inserción de la aguja es a 45 grados. Los sitios de aplicación por lo general es en la parte superior del brazo, cara anterior y lateral del muslo también, o zona ventro abdominal inferior. Entonces, todos ellos son zonas donde se puede hacer la pápula para verificar y eso es la vía parenteral subcutánea. Otras normas generales que tenemos que ver en cuanto a la administración de los medicamentos y netamente basado a la farmacología son las 5 cosas correctas que se tiene que hacer, ¿no? Tenemos que tener el paciente correcto, la hora correcta que se debe de tomar, siempre iniciando a una hora exacta para tener el tratamiento ordenado. El medicamento tiene que ser correcto, por eso hoy recomiendan que los médicos también tienen que tener una letra legible. La dosis tiene que ser la correcta de acuerdo al peso, como les mencioné. Las vías de administración tiene que ser también la correcta, el lavado de manos antes de la preparación de la aplicación del medicamento, consultar si la letra del médico no es legible y para que puedas tus dudas
liberar de todas las dudas que puedes tener, ¿no? Todo el material debe estar limpio. Un error en la administración del medicamento, sea relacionado con la dosis, el paciente o la vía, debe informarse de inmediato al médico, identificar al paciente antes de la aplicación. Esto se da en cuanto al ámbito hospitalario, porque vamos a tener constante monitorización al paciente y también verificación de un efecto terapéutico. Entonces, si hablamos del asistente de farmacia hoy en día, o el auxiliar en farmacia, ¿cuáles son sus funciones que va a cumplir? En cuanto a la atención farmacéutica o atención al cliente y paciente, los auxiliares o los asistentes de farmacia deben ser capaces de explicar a los pacientes cómo tomar los medicamentos de manera segura y eficaz. Si el paciente necesita asesoramiento, deben conocer los efectos secundarios y asegurarse que no toma otro tipo de medicamentos al mismo tiempo. Eso puede hacer que el medicamento se potencie o que menore, ¿no? Puede haber interacción medicamentosa. El suministro de los medicamentos y productos no médicos en las farmacias como alimentos para bebés o cosméticos. La preparación de los medicamentos, entonces, bajo la supervisión del farmacéutico, puede explicar, por ejemplo, la medición de líquidos, la mezcla de sustancias para crear pomadas, la selección de los envases para las cremas o de los frascos para los medicamentos y su creación de etiquetas con la prescripción. Entonces, esto también cumple un auxiliar o un asistente de farmacia. Siempre hoy en día con la globalización tenemos que tener un manejo del software farmacéutico y el control de stock de los productos. Los auxiliares de farmacia o los asistentes desempeñan tareas administrativas tales como el registro de recetas y los pedidos de los nuevos suministros en caso de que hay diferencia de medicamentos o falta de medicamentos. El control de caducidad, obviamente cuando el asistente en farmacia va a estar en contacto con los medicamentos, una de sus funciones principales es de verificar constantemente la fecha de vencimiento de los medicamentos y los productos. El perfil del profesional tiene que tener formación específica en farmacia y para farmacia, que muestre interés por la ciencia y la rama sanitaria, que tenga un enfoque completo y metódico en su trabajo, precisa y con excelente atención a detalle, con habilidades numéricas, habilidad para trabajar en equipo, obviamente se habla de liderazgo. Julio César dice, una consulta, ¿los auxiliares en farmacia están en la capacidad de expender medicamentos? Sí, expender sí, pero no dispensar. Expender sí, pero por lo general ahora los técnicos en farmacia también a veces cumplen esa función de dispensación, ¿no? Pero los auxiliares en farmacia, según la norma, los cambios que hay, sí ya puede vender un medicamento. Anteriormente a ello no se podía. ¿Por qué? Porque el auxiliar en farmacia simplemente sacaba los medicamentos, contaba los medicamentos, era como un asistente incluso de los técnicos. Pero hoy en día los auxiliares de farmacia también tienen la facultad de vender un medicamento, pero siempre bajo la supervisión, bajo la guía, bajo la dirección técnica de un químico farmacéutico. Debe de ser amistoso la persona y accesible para trabajar de cara al público en caso de una atención farmacéutica, responsable ante la confidencialidad del paciente. Las competencias en cuanto al asistente en farmacia tienen que tener aptitudes para trabajar al servicio del cliente, capacidad para trabajar en equipo, capaz de dar explicaciones claras y concisas, capaz de seguir procedimientos establecidos en cada establecimiento farmacéutico, habilidades para los números, habilidades comunicativas, habilidades en caso de que trabaje en laboratorio, también laboratorio, habilidades informáticas y ser siempre meticuloso. Eso es lo que corresponde a lo que es el auxiliar o técnico o el auxiliar en farmacia. Muchas gracias, estimados estudiantes.
¿Alguna consulta? Bien, estimados estudiantes, vamos a ver ahora las consultas, si es que la tienen, para dar finalizada la sesión. Voy a activar sus micrófonos para que puedan hacer consultas. A ver, si gustan, pueden activar sus audios y activar sus micrófonos y hacer las consultas respectivas. ¿Qué dice? Una vez culminado la formación como auxiliar, puede trabajar como una cadena de farmacias. A ver, ¿quién está? Julio César, ¿no? Ya, una vez culminado la formación como auxiliar, puedo trabajar en una cadena de farmacias y poder expender fármacos. Esa es la consulta. Licenciado, no sé si puede responder. A ver, sí, como le mencioné hace rato, la normativa anteriormente a ello no permitía, pero hoy en día sí se está dando. Hay muchos auxiliares en farmacia. Una vez que culminan, aparte de ello, la misma empresa donde va a trabajar lo tiene que capacitar tanto sistemáticamente y tanto en cuanto a la capacidad que tiene de responder a las exigencias que necesita la empresa, sí puede trabajar, porque hay muchos auxiliares en farmacia que están trabajando. Ok, ok. ¿Alguien más tiene una consulta? A ver, Rodrigo dice diferencia entre expender y dispensar. A ver, dispensar y expender. Expender en forma general es vender, ¿ya? Expender es que tú como cliente vas a una farmacia o una botica y le dices al técnico o al personal que está allí, necesito paracetamol o necesito, en caso de amoxicilina te va a pedir receta, ¿no? Pero si es un medicamento de libre venta, tú pides un Panadol, pides un ibuprofeno, él te va a vender. Eso es el acto de expender, pero dispensar netamente le compete al químico farmacéutico. Entonces, dispensar ya es un acto profesional donde el químico farmacéutico instruye al cliente, ¿no? De cómo tomar el medicamento, cómo conservar el medicamento, qué efectos puede tener el medicamento. Todo ello, toda esa información tiene que dar el químico farmacéutico. Solo tiene facultad de dispensar el químico farmacéutico, de expender sí todo el personal, tanto el técnico y como auxiliar, ¿no? A ver, ¿alguien más tiene una consulta? Sí, a ver. Nadie más, ¿no? La duración del curso es de 6 meses en total. Ahorita voy a proceder a darle algunos detalles específicos del curso, concerniente más o menos a la charla. No sé si habrá una consulta. Ninguna, ¿verdad? Entonces, el asistente en farmacia puede trabajar en laboratorios, dice. Sí, claro que sí. Obviamente, como les mencioné, los asistentes en farmacia van a trabajar, por ejemplo, en etiquetados, en almacenamiento, en ello. Ya los técnicos en farmacia de repente y ya entran en la parte de mezclar las sustancias químicas, pero bajo la dirección de un químico farmacéutico. Pero el asistente muchas veces lo que es ayudar a veces a los técnicos, ¿no? Implica ya de mayor responsabilidad llegar a otras cosas mucho más profundas, como por ejemplo hacer un control microbiológico y todo eso, ya no le compete, pero sí puede trabajar en una industria farmacéutica un asistente de farmacia. Ok, ok. Entonces, bien, sería todo concerniente a la charla, ¿ya? A ver, la capacidad de poder conocer la acción de fármacos. Acá dice Julio César. Una vez desarrollado el curso, nosotros lograremos la capacidad de poder conocer la acción de fármacos
estaríamos relacionados con la dispensación, dice, ¿no? A ver, A ver, dice, dice, una vez desarrollado el curso, nosotros lograremos la capacidad de conocer la acción de los fármacos y eso estaría relacionado con la dispensación. Claro, obviamente está relacionado con la dispensación, pero no te faculta. La ley no te faculta ni siquiera al técnico en farmacia. O sea, si mira, si son rígidos en una inspección, por ejemplo, viene la DIGEMIT, vienen los inspectores, por lo general vienen 3 o 4 inspectores a una farmacia, ¿ya? Y ven al técnico reemplazando un producto que le ha indicado una receta por otra, lo pueden sancionar, porque el técnico no tiene esa facultad de cambiar una receta, solo lo puede hacer el químico farmacéutico. Entonces, por eso, el auxiliar y el técnico en farmacia tienen que tener los conocimientos básicos de farmacología, que es lo principal y que deben de saber, pero no tienen la facultad de dispensar. ok, ok. A ver, otras consultas, creo que muy buena explicación ya. Perfecto. Entonces, eso sería todo concerniente a la clase. Y bueno, les agradecemos su asistencia, agradecemos también al licenciado Kerry por la charla del día de hoy. Y bueno, pasaríamos más o menos a darle algunos detalles específicos acerca de la coordinación del curso. Si no más tienen unas consultas, ninguna, ¿verdad? Entonces, agradecemos al Ok, licenciado por la clase el día de hoy. Gracias, licenciado. ok. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención y espero, pues, sí, ahí dice también que voy a dictar la clase. Sí, específicamente yo voy a dictar la clase. Así es, así Ajá. es. Pero cualquier consulta siempre, las clases quiero que sean pues dinámicas, que todos pregunten, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, licenciado. Ok, Ok, gracias, cuídense. cuídense. Entonces, estudiantes, para finalizar, más o menos les voy a dar detalles. Ya se le había enviado el desarrollo del curso. Y justo el día de hoy, vamos a ver, ya, listo. Ya se le había enviado el desarrollo. Específicamente, este, este formato también se le va a pasar en el grupo de WhatsApp, donde se le había enviado el enlace para que puedan tener. Y bueno, aquí está desglosado el temario para que puedan ver a detalle todos los temas que vamos a tratar, desde el módulo 1 hasta el módulo 6. ¿Ok? También, aparte de eso, bueno, está el docente que va a brindar. Si gustan, para que puedan revisar a detalle. Y bueno, ¿no? Algunas fotos que tenemos concerniente a los cursos que brindamos. Todo esto a, se le va a pasar por WhatsApp, ¿ya? Entonces, el día de hoy queremos hacer una promoción especial, ¿no? A todos los participantes que se registran y nos comunican por WhatsApp que están interesados en participar del curso, se les va a hacer un descuento adicional en la mensualidad. O sea que ya la mensualidad no sería el monto que les había indicado, sino sería algo menos, ¿ok? Aproximadamente estamos hablando de un 13% de descuento. Entonces, si se comunican ahora, nos envían sus datos y le damos opción pues para que puedan inscribirse con el primer pago hasta el día lunes o martes, ¿ya? A más tardar. Entonces ya sería un descuento adicional de esto. ¿Ok? Eso sería todo por nuestra parte. Nuevamente indicarles y agradecerles por su participación. Si gustan, pueden visitar nuestra página de Facebook. Ahí van a encontrar la relación de cursos y talleres que estamos brindando en total, ¿no? Por ejemplo, para mañana también tenemos un taller de oxigenoterapia y nebulización. Este taller es de 5 horas académicas y bueno, se va a estar enfocado más que nada a las terapias del oxígeno, que actualmente siendo muy utilizado en pacientes con COVID-19. A ver, este es más o menos la página de Facebook donde ustedes pueden inscribirnos.
Y bueno, si gustan también, pueden inscribirse al taller del día de mañana, que vamos a empezar a las 9 de la mañana, ¿ok? No olviden visitar nuestras redes sociales y para que conozcan más acerca de nosotros. Eso sería todo por el día de hoy, estudiantes, y sería hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su participación. Y hasta ahí, no sé si habrá una consulta. Dice, una consulta de aplicación y es eficiente. No, una farmacia, una botica. Sí, claro que sí, claro que sí. Señor Julio César. Así es. El curso es certificado. El curso es certificado. Le estamos brindando un certificado una vez culminada el curso, ¿no? Nosotros somos Centro de Capacitación en Tecnologías de Ciencias de la Salud y estamos regulados por el Ministerio de Educación y estamos asociados también a la Cámara de Comercio de Lima. ¿Ok? Entonces, le estamos brindando su certificación como especialista en lo que es asistente de farmacias. Claro, la grabación del curso le voy a enviar al grupo, ¿ya? Al grupo le estamos enviando la grabación tanto del primer grupo que fue de 4 a 6 y el segundo grupo del día de este momento. Le estamos enviando al grupo. Y también voy a compartir las diapositivas también, ¿ok? Eso sería, y bueno, les animamos a que puedan inscribirse, a registrarse el día de hoy y inscribirse y hacer su primera mensualidad hasta el día lunes con el precio promoción. Eso sería todo por el día de hoy, estudiantes. Muchas gracias. Hasta una segunda oportunidad. Joven, una consulta. El Señora Rosy. 13%, sí, es el 13% de descuento, ¿es solo el primer mes o para los 6 meses? Para los 6 meses. Para los 6 meses. Ya. Gracias. ¿Okay? Gracias. Sí, si se inscriben, si se registran el día de hoy, nos piden informes y le damos opción hasta el día lunes a poder hacer, lunes, máximo martes, ¿ya? Hacer su primera mensualidad. Señora Marcia Espinosa, ¿no se escuchan bien? ¿Perdón? ¿No se escuchan bien? Buenas noches. Por favor, ¿me escucha? Sí, señora Marcia, dígame. Sí, se le escucha. ¿Me Dígame. escucha? Sí, así Ya. es. Muy buenas noches. Mire, no sé cómo puedo, creo que tienen un WhatsApp ustedes diferente para poder comunicarme. Tenemos 2 WhatsApps. Una que donde se le envió el enlace. ¿Ya? Puede escribirnos nada más por ese WhatsApp. Por los 2 WhatsApp se le va a contestar. Igual voy a colocarlo aquí, a ver, de manera rápida. El WhatsApp central, manejamos 2 WhatsApps. Pero el WhatsApp central es... Ya, a ver. Ahí está. 9811-68534. 9811-68534. ¿Está bien? Ya, ok. No, de una forma muy especial quiero agradecer porque yo ya tomé el curso ya hace un poco bastante tiempo y gracias por la certificación. Estoy muy agradecido de verdad. Ok, señora Marcia. Muchas gracias, más bien, a usted. Ok, estudiantes, les deseamos un buen fin de semana y sería hasta otra oportunidad. Cuídense bastante. Nos vemos. Nos vemos, estudiantes. Cuídense. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, bendiciones. Cuídense. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Cuídense, nos vemos. Cuídense. Maestro, disculpe una consulta. Buenas noches. Sí, Julio, señor Julio. ¿Qué día serían las clases en todo caso de ya confirmar la presencia? Ya el 20, el próximo sábado ya estamos empezando con el grupo del marzo. Ya estamos empezando ya el próximo sábado. Si es que, por ejemplo, usted está animado, puede registrarse el día de hoy. Si es posible abonar la primera cuota. Ya, el descuento sería aproximadamente el 13%. Estamos hablando aproximadamente la mensualidad de 100 soles, ¿ya? Solo si se registran el día de hoy y estamos, y su depósito lo hacen a más tardar el día lunes o martes a más tardar, pero tiene que registrarse el día de hoy. ¿Está bien? Nos escribe por WhatsApp y ahí le estamos registrando, reservando su cupo para que el día lunes o martes a más tardar ya
abonen su primer mes. ¿Ok? Ok, estudiantes. ¿Alguna consulta más? Ninguna, ¿verdad? Entonces damos por finalizada la sesión. Y bueno, hasta una otra oportunidad, nuevamente. Cuídense, nos vemos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.